Bienvenidos amigos y amigas a esta edición nueva de su programa Cara a Cara. Soy Alejandro Bermúdez. He invitado a un experto, al profesor Jaime Duarte, que es presidente de CISNE en México. Profesor, bienvenido al programa. Gracias por la oportunidad. Al contrario, Alejandro, encantado de estar aquí. Jaime, ¿podrías explicarnos qué cosa es CISNE? Porque son siglas de una organización muy importante, suenan a un ave muy bonita, sí, pero en realidad toca temas muy importantes y complejos en la vida de los cristianos. Así es, muy importante. Es el Centro de Investigaciones sobre la Nueva Era, un grupo de laicos y sacerdotes que nos juntamos para fundar esta agrupación en 2012 a fin de orientar e informar a los laicos acerca de los peligros y riesgos que para su fe, su vida católica, representa la herejía o el movimiento New Age, Nueva Era. En este programa me gustaría referirme y abordar específicamente el tema del ocultismo, porque el tema del ocultismo es un tema riesgoso, peligroso espiritualmente por sí mismo, y además existen muchos católicos que los practican sin saber lo mal que están. Entonces, para comenzar, digamos, el partido, danos una descripción general de qué cosa es el ocultismo. Claro, con todo gusto. Pues cuando nos referimos al ocultismo, generalmente lo hacemos para hablar de prácticas, creencias, rituales que pertenecen al mundo del oculto. Para ser más claro, personas que buscan poderes o facultades extranormales más allá de los dones y carismas que Dios da y que más bien corresponden al demonio, a todo ese campo en donde él suele esconderse, ¿verdad? Ocultarse, no mostrar realmente su verdadera naturaleza y que, bueno, pues vienen a engañar a muchos católicos porque aparentemente puede ser bueno, positivo, pero en realidad no lo es. Verás, el ocultismo también es muy amplio y en su interior tiene vertientes como la ritualización, el espiritismo, el acudir a poderes o facultades superiores o paranormales, poderes mentales, psíquicos. Hablamos también terrible, muy difundido en nuestros días a través de distintos medios, como es la magia, la brujería, la hechicería. Y por supuesto, uno de los componentes más graves y peligrosos es propiamente el satanismo, y que es una de las vertientes que corresponden al demonismo, que también tiene otra patita llamada luciferismo. Bueno, pues todo esto, con sus diferentes también prácticas, ingredientes, es lo que ha venido a seducir a muchos católicos sin darse cuenta de que en realidad, insisto, detrás de todo esto es una trampa, se encuentra Satanás. Jaime, tú has hecho una descripción importante en donde has conectado varias cosas que muchos católicos no imaginan que están conectadas. Te pongo un ejemplo. Hay personas que creen que no está mal ir donde alguien que practica la magia blanca, entre comillas, ¿no? Supuestamente opuesta a la magia negra. Blanca suena que es buena, que es positiva, ¿no? Pero tú nos las has descrito como parte de un conjunto al cual el satanismo también pertenece. Es decir, que esta supuesta o inocente magia blanca está conectada de alguna forma con el satanismo porque forma parte de esta misma familia del ocultismo. Así es correcto. Forma parte, como también las supersticiones. Es decir, hablamos de todo un gran conjunto. Es como un monstruo de 1000 cabezas. Expertos en estos temas han procurado acotar o delimitar. No obstante, te vas a encontrar también con ligas del ocultismo en el esoterismo, en el orientalismo, de modo que para efectos prácticos y de mayor comprensión por parte de nuestro auditorio, hay que referirnos entonces a esto, a un monstruo de 1000 cabezas que se integra a su vez dentro del movimiento herético Nueva Era o New Age, del cual en efecto platicaremos en otra ocasión. Efectivamente, pero este tema del ocultismo preocupa a Jaime, y yo sé que es una preocupación tremenda en CISNE, el centro de investigación que diriges,
porque lamentablemente no solamente es un movimiento que viene creciendo al costado de la Iglesia Católica, sino muchos católicos caen en esta práctica. Sí. Si nosotros hiciéramos una evaluación de cuáles son los actos o las prácticas de ocultismo más frecuentes entre los católicos no bien informados, o sea, aquellos que se dicen católicos, que practican la fe y que recurren a determinadas prácticas sin saber, ¿no? O a veces sabiendo a medias, diciendo una sola vez no me va a hacer mal, necesito enterarme de esta cosa. ¿Cuáles son esas prácticas que tú ves que son más comunes y que te suelen consultar a cisne de parte de católicos? Pues principalmente hablamos de todo el tema de la adivinación, que también es otra de las vertientes y que se refiere, por ejemplo, a los horroróscopos, así le llamo yo, horroróscopos. Gente que antes de salir de casa revisa su signo zodiacal para saber si conviene o no, pues salir de compras, hacer algún negocio, pero dentro también de la adivinación encuentras la lectura de las cartas, la cartomancia. La consulta también de adivinos para que les hablen acerca de si su esposo les es infiel o si se van a ganar la lotería, así le llamamos en México, ¿verdad? El premio mayor gordo para recibir pues una ayuda económica abundante. O no solo dentro de estos campos encontramos la búsqueda de conocer el porvenir o el futuro, que sabemos nuestro Señor lo tiene vedado, sino también utilizar formas más refinadas. La línea psíquica, verás, tú te comunicas vía telefónica y le preguntas a una persona acerca, en efecto, de tus preocupaciones y de lo que puede ocurrir mañana. Son algunos ejemplos. También podemos hablar de lectura de los cocos. Una que es terrible, bestialomancia, consiste en tomar un animal, se abre, se le sacan las vísceras y te muestran tu futuro. O sea, son tantas las formas o variables que vemos de cómo se nos muestra atractivo que uno no se da cuenta que en realidad está pisando un terreno fangoso y muy peligroso. Esa es una de las partes en las cuales las personas nos consultan. Otra terrible es cuando van con un mago, un brujo, para que les haga una limpia, también se les llama rameada, y después empiezan a sucederle cosas extrañas en su casa, que en un momento con mucho gusto puedo relatarte. Tenemos cientos de casos que atender porque la gente no sabe a qué se debe que ocurran fenómenos extraños en su casa o en su vida personal. Vamos a entrar a ellos definitivamente, pero una cosa que me gustaría que aclararas, Jaime, no sé si sucede en México, me imagino, pero en otros países católicos, o de mayoría católica o de tradición católica, te hablo, por ejemplo, de algunas de los adivinadores o brujos blancos, brujos buenos, entre comillas, sí, ¿no? Que existen en Chile o en el Perú. En el Perú, en el norte del Perú son muy populares. Además hay gente que viaja, digamos, desde el centro, desde el sur del Perú al norte del Perú, donde estos adivinadores que tienen el nombre de tunos, ¿no? Y buena parte de los rituales que ellos realizan incluye oraciones católicas, ¿no? Al mismo tiempo que arrojan alcohol en las direcciones de los 4 signos cardinales, de los 4 norte, sur, este y oeste, de los 4 puntos cardinales, también van realizando oraciones al Padre Nuestro y a la Virgen María. ¿Por qué te cuento esto? Porque una persona me trataba de argumentar que ir a ver a este tuno para que le adivinen el futuro era una cosa católica porque este señor rezaba oraciones católicas, ¿no? Entonces, ¿cuánto más complica este tema cuando se incorporan algunos elementos de la fe católica dentro de actos que en sí mismos no tienen nada de católicos? Es correcto, es un sincretismo y es parte de la trampa y el engaño en el que caen muchos. Verás, la santería es un ejemplo característico
en nuestro país. La gente entra a una casa, a un lugar extraño, tal vez en el bosque o en las ciudades, y observa el cuadro de la Virgen de Guadalupe. Mira la efigie de San Miguel Arcángel, bueno, hasta la Santa Faz, bueno, y sin embargo, pensando, creyendo que está pues en una casa católica, simple y sencillamente está entrando a la boca del lobo. Es decir, no sabe que es parte de la trampa en la cual se involucra. Y esto es un ejemplo, hay otros como lo puedes ver en el espiritualismo trinitario mariano, que convocan a espíritus de muertos, diciéndote que van a hablar con algún ser finado, tal vez con tu abuelita que falleció el mes pasado, y ¿qué ocurre? Bueno, pues acaba siendo una sesión espiritista, pero bajo el pretexto de buscar hablar con el alma y también encontrar en la casa imágenes religiosas. Y hay más ejemplos que te puedo dar de cómo cuando no tenemos una fe firme y no estudiamos precisamente nuestra religión, somos víctimas de estos manipuladores. Su Santidad Francisco le llamó recientemente, apenas hace unas semanas, le llamó delincuentes a los cartomancias o los lectores de las cartas. Esto en Italia, imagínate, allá 12 millones de italianos consultan a los adivinos que leen el futuro a través de este medio. Es decir, hablamos no solamente de un reto pastoral para la Iglesia, ¿verdad?, en nuestro país, sino en buena parte de América Latina. Y acaba seduciendo y engañando pues a propios y extraños. Por eso en el Centro de Investigaciones sobre la Nueva Era buscamos abrir los ojos, que se den cuenta por la vía racional en primer lugar de que les están robando el dinero, de que quieren más que otra cosa manipularlos para que se adentren a estos campos y bueno, pues las consecuencias son terribles porque en efecto en estos territorios manda el demonio. Jaime, algunos dirían, estás exagerando. Yo voy donde una persona que simplemente él toma unas cartas, las lee y entonces me cuenta el futuro, si voy a ser exitoso con este negocio que quiero iniciar o con esta persona con la cual estoy comenzando a establecer una relación. Algunos van a consultar sobre sus hijos porque están preocupados por sus hijos, si su hijo va a tener una buena carrera universitaria, si va a encontrar un trabajo, etcétera. Y te dicen, eso es todo. Ellos terminan de decirme a mí el futuro o lo que va a pasar, las cosas que van a pasar, a mí me dan tranquilidad y paz porque yo ya sé lo que se viene, ¿no? Entonces pierdo la angustia de la incertidumbre, le pago al Señor y se acabó la transacción, ¿no? Desde la perspectiva de los estudios que ustedes realizan, ¿cómo explican a esta persona que las cosas no son tan simples como parece? Bueno, para ello tenemos que acudir precisamente a documentos. Lo hacemos desde una perspectiva científica, es decir, acudimos a la razón para comprender que buena parte de estos tipos de trabajos, buenos o malos, magia blanca, lila, roja, azul, para lo que sea, no está fundamentado en la ciencia. Es decir, gran parte de estos hombres o mujeres que le llamamos ministros de Satanás, son charlatanes. Se ha descubierto el engaño cuando una persona mete la mano al cuerpo y supuestamente saca un órgano enfermo, canceroso, un tumor, y se ha encontrado que era el hígado de una gallina que tenía ahí junto. Ciertamente alertamos sobre eso de acuerdo a estas investigaciones que son públicas, se pueden encontrar. A mí lo que me preocupa es que muchas personas, al no conocer, insisto, su fe y la advertencia que el Señor hace en Levítico o en Deuteronomio, las Sagradas Escrituras, o que no ha leído el catecismo de la Iglesia Católica, el numeral 21.16 y 21.17, bueno, no se dan cuenta del peligro. Entonces, ¿qué ocurre? En efecto, la ciencia ayuda a demostrar que este tipo de fenómenos, muchos de ellos, la mayoría, son falsos, son simplemente trucos para
engatusar, a embaucar, a engañar al católico o al no católico. Y hay otra parte, otra vertiente, no obstante, en donde el demonio sí da poderes o facultades a quien se las pide para saber parte, no todo, del porvenir. Pero entonces aquí acudimos, además de lo que es la enseñanza del magisterio de la Iglesia, y bíblico, lo que dice nuestro Señor en su palabra, acudimos también a los testimonios de exbrujos, exsanteros, exsatánicos, gente que perteneció a todo este campo ocultista y nos confirman que en efecto hay esa parte que es simplemente un engaño, pero está la otra en donde en efecto el maligno da esas facultades. Y les convencemos de los daños. Esa es la parte que me interesa mucho, que la gente comprenda. Podría parecer que al principio, al conocer si mi hijo va o no a estudiar, o si me voy a casar con tal persona, o me voy a casar, etcétera, pareciera que el conocer eso temporalmente me va a dar cierta paz, pero es el principio de un camino tortuoso y peligroso, porque más adelante se van a empezar a presentar las manifestaciones y las consecuencias de haber abierto las puertas a los terrenos fangosos del demonio. Y esa es la parte que nos han comunicado, que hemos visto. Yo mismo he sido testigo de ese tipo de situaciones que vamos con mucho gusto, si a ti te parece, a comentar. Y cuando entonces, por la luz de la razón y la luz de la fe, les mostramos el camino que recorrieron otros, pues entonces se tienen que dar cuenta, naturalmente, si hay un poquito todavía de sentido común, de que el camino que han optado por el ocultismo es equivocado y sumamente peligroso, con consecuencias funestas para su vida y la familia. Mira, en la segunda parte del programa quisiera que entráramos precisamente a todas esas consecuencias para que nuestros televidentes y nuestros radioescuchas en Radio Católica Mundial entiendan de lo que estamos hablando y cómo esto no es un juego, ni siquiera cuando se hace una sola vez. Pero me gustaría ahora, Jaime, preguntarte sobre el testimonio de quienes han participado de estas, quienes han sido actores, quienes han sido lectores de cartomancia, mediums, etcétera, etcétera. Y te cuento una historia que la comparto también con los televidentes y con los radioescuchas, porque es una historia que me contó mi padre después de convertirse al catolicismo, porque fue ateo por mucho tiempo. Y muy adelante en su vida ya se convirtió al catolicismo de una forma auténticamente heroica. Me contó un pasaje, él vivía en Argentina, él era argentino, y vivía en un momento con una familia, muchos hermanos, 6 hermanos pobres, y en un momento por la situación económica de los papás, hubo que repartir a alguno de los hijos con otros familiares. Y a él le tocó ir a la casa de una tía que era medium. Es decir, que tenía prácticamente la primera parte de el piso bajo de una casa de 2 pisos, el piso bajo de la casa, convertida en un lugar para sesiones de espiritismo, ¿no? Y es curioso cómo esta mujer le advertía duramente a mi papá, que era pequeño, y él aún lo recuerda, que no se acercara ni a las sesiones ni al lugar que entrara por la puerta trasera para ir al segundo piso, que prácticamente no estuviera familiarizada, no se conectara, no entrara en contacto con ese ambiente. Curioso que una mujer que se dedicaba a eso tuviera esta conciencia de que a una persona menor no había que exponerla a esto. Es decir, había una cierta noción, una intuición de que algo andaba mal. ¿Cuáles son los testimonios que ustedes han recibido de todos los ex lectores de cartas, los ex mediums, etcétera? Son desgarradores, desgarradores. Admiten precisamente que al principio, cuando se involucran con todo este tema del ocultismo, parece fascinante. Bueno, porque además, debo decir, no se nos presenta tan crudo.
sino muy hermoso, agradable, atractivo, bueno, podría ser hasta simpático a través de películas, series de televisión, videojuegos, vamos, el cine, la música, principalmente en los jóvenes. Entonces entran fiestas de Halloween, que pareciera todo ser muy bonito, ¿no? Aderezado con música agradable, pero las consecuencias vienen después. Y en efecto, ay, Alejandro, esto es muy fuerte, ¿eh? Te estoy hablando de gente que empieza a escuchar ruidos en su casa, de una procedencia muy extraña. En todas partes a las que viajo, por todo México, te encuentras los testimonios de gente que escucha como una canica golpea o bota en el techo en infinidad de ocasiones, que algo se arrastra debajo del piso como que araña o rasguña, que les despiertan en la noche porque les jala los pies. Sé que suena chiste, pero no lo es. Es un resultado de más de 15 años, casi 20 de investigaciones que ha realizado tu servidor, testimonios que hemos recabado, pesadillas, y no me refiero aquí con las autoridades de Hacienda, sino con tal cual, con magos, brujos, chamanes o con la imagen del propio demonio que los tortura. Gente que cuenta cómo de pronto, aparentemente después de llevar una vida normal o tranquila, empieza a ser perturbada porque además observa sombras en su casa, de día o de noche. Incluso tengo la historia de una buena amistad que se le materializó, es decir, se le apareció una entidad. Con este nombre de entidad hoy se le llama en este mundo esotérico y ocultista a seres, pero no atinan o no quieren decir que son espíritus inmundos. Bueno, Claro. se le materializó, la tocó, la agredió, y como eso te puedo hablar también de olores fétidos, al surgimiento de plagas de animales en las casas, sapos, serpientes, tarántulas, cucarachas, pero hablo de plagas enormes que no se quitan con la fumigación o con limpiar muy bien los cuartos y que no provienen de la tarjea o de la cañería. Sí. También te estoy platicando, y a todos nuestros amigos, donde de pronto los niños observan que debajo de la cama hay un perro negro con unos ojos encendidos que babea y gruñe, quiere atacar, o como muñecos. Esto es algo nuevo con lo que nos hemos encontrado, peluches, no importando si son de una marca u otra, te puedo dar, claro, los nombres, por supuesto, aparecen, cambian de lugar, o aparentemente se esconden cuando los niños quieren jugar, o los atacan o los encuentran en su cuna agrediendo pues, a un bebé, a un niño menor. Algo todavía más delicado, niños que amanecen y jóvenes con moretones en su cuerpo, como si hubieran recibido una paliza. Los llevan al médico, yo mismo pido que por favor revisen con su doctor si hay algún problema en la sangre, no lo hay. Y chicos que también amanecen con rasguños en la espalda. Esto es algo tremendo. Y cuando te pones a investigar y a preguntarle a los papás o a los mismos jóvenes, a partir de qué momento ocurrió todo esto, y descartas toda la vía natural o la lógica humana, encuentras que precisamente a través de la ouija, a través de ciertos juguetes, prácticas, música, rock, heavy metal, black metal, rock pesado, a través de un sinfín de formas, empezaron precisamente a surgir este tipo de fenómenos. Entonces, recapitulando ante tu pregunta, los testimonios son desgarradores porque no solamente impactan en la casa, sino la economía empieza a fallar, se van a la quiebra, se enferma uno, dos o tres miembros de la familia, el papá pierde el empleo, ocurren desgracias como un accidente mortal que no tiene explicación. Es decir, empiezas a ver la acción demoníaca evidente, clara, en todas estas personas que sin querer, tal vez fue el padre de familia o la mamá que fue a esta sesión espiritista o que fue a las constelaciones familiares, después empiezas a ver los efectos, y eso es lo que a nosotros nos alarma. En otras palabras, reunimos toda la información posible, porque somos investigadores, para hacerles ver en efecto estos daños que traen para la vida personal y por supuesto la pérdida de la gracia, porque en efecto violaron el primer mandamiento de la ley de Dios,
de amarle como Él quiere, ¿verdad? Darle todo el culto debido. Y amarlo sobre todas las cosas, sobre todas las cosas. Cuando nosotros recurrimos a todas estas instancias, estamos tratando de ir por encima de Dios porque queremos conocer las cosas que Dios considera que todavía no debemos conocer, cosas que todavía no tenemos que saber porque forman parte del abandono natural del cristiano a la providencia de Dios y a la confianza en Dios. Pero cuando se pierde esa confianza, y eso es lo que muchas veces las personas no entienden, están violando el primer mandamiento, no el segundo, no el tercero, correcto. el primer mandamiento, ¿no? Y además, cuando pagan a un brujo, a un chamán, a un armonizador o a alguien de estos ministros, como le llamamos, diabólicos, para hacerte daño, para buscar un mal, maldecirte, eso es terrible. O cuando una mamá, sin darse cuenta, a su hijo en el vientre, ¿verdad? Procreado tal vez por un padre poco amoroso o autoritario, maldice a la criatura. Y la criatura sufre las consecuencias. Debo decir también que hemos recabado información valiosa de exorcistas y sacerdotes que se dedican a la liberación. Entonces, no hay, por tanto, excusa. Todas estas formas son las que nosotros conocemos y ponemos a disposición de todas las personas para que vean la gravedad de abrir las puertas a través del ocultismo al demonio. Y lo más grave, pues en efecto, es que aquí en esta vida la pagan a través de todo este tipo de asedio maligno. Pero lo grave, Alejandro, amigos, pues es también la posibilidad de la condenación eterna. Tú nos has dado una descripción bastante cruda y por lo que te agradezco, porque creo que la gente tiene que saber en qué se mete, y bastante clara de las consecuencias de entrar en contacto con este tipo de cosas, incluso inocentemente, cuando se dice lo voy a hacer una sola vez. Hablaste, sin embargo, que dentro de los años y décadas que tienen ustedes investigando este fenómeno, ustedes han tenido también la posibilidad de contactarse con personas que hacen esto, Sí. con personas que adivinan, que hacen brujería, que hacen horóscopo, etc. Y te cuento una historia curiosa. Por favor. En la parroquia a la que yo asistía en Lima, ahora ya vivo en Denver, en los Estados Unidos, pero años atrás, cuando vivía en una parroquia en Lima, a mí me daba la impresión de que una de las parroquianas que asistía a la misa de 10:30 de la mañana era una bruja famosa en el Perú, una bruja famosa que salía en radio y en su programa de televisión y que le hacían consultas a ella de todo tipo, pronósticos para el nuevo año, la llamaban por teléfono a hacerle consultas, era muy exitosa, una bruja económicamente muy exitosa. Y yo no estaba completamente seguro, pero daba la impresión porque además vestía como el personaje, ¿no? Con estas faldas largas, ¿no? Estos trajes así largos, casi como de gurús afroamericanos, sí, a pesar de que la señora no era afroamericana, repleta de joyas, de aretes muy largos, etc. Y yo recuerdo estando en una misa donde tocó una lectura justamente donde Jesús hablaba, pues, de las acciones del demonio, y el sacerdote predicó duramente sobre la asistencia de los cristianos y el deber de rechazar todas las formas de brujería, de adivinación, de cartomancia, de quiromancia, de todas las mancias que te puedas imaginar. Sí, sí, sí. Y confirmé que esta señora era la famosa bruja peruana cuando a la mitad de la homilía se puso de pie ofendida, en medio se puso de pie ofendida y dijo: uno no viene a misa para que la insulten. Ay, por favor. Se dio la vuelta y se fue, ¿no? Entonces, pero te das cuenta de la ironía de que tiene a esta persona que asistía dominicalmente a su misa, ¿no? Vestida además como el personaje que era. Entonces, me gustaría saber si tú nos podrías dar una especie de
introducción a la mente de las personas que hacen esto, especialmente aquellas con las que tú has podido conversar después de su conversión. ¿Qué es lo que piensan? ¿Qué los motivó? ¿Qué los llevó a hacer esto? ¿Hasta dónde llegaron y qué descubrieron de esto? La visión desde adentro, ¿no? Pues me has hecho una pregunta que nunca antes me la habían formulado, pero pues tengo la respuesta. Cuando uno revisa varios de estos casos, incluso de la gente que en efecto nos ha consultado, te encuentras que en el inicio había un sinsentido de la vida. No había una fe en Dios uno y trino. Incluso podría hablar de una baja, hoy le llaman baja autoestima, simplemente no aprecio o no haberse sentido amados por Dios. Es como el germen, ¿verdad? Y empiezan a dejarse llevar por comentarios, opiniones, total. Hablamos de personas que cuando entran ya en este campo empiezan a sentir que tienen poder, que viene una fama y que reconocen que algunos, vamos, hay quienes reconocen que no es de ellos, simplemente les fue dado. Alejandro, algunos se sienten bendecidos por Dios. Fíjate nada más la confusión que genera el demonio, ¿eh? O sea, empiezan a creer que Dios les dio el don de curar, de conocer el futuro, para ayudar a los demás. Claro, te voy a cobrar, pero bueno, así sea 10,000, 5,000 o hasta 100,000 pesos, vamos, habría que hacer el cambio, ¿verdad?, a moneda, a dólares, pero, o sea, empiezan a sentir ese poder, esa facultad extra, pero no la pasan bien, porque en el fondo, me lo han platicado, hay un vacío, hay un sentimiento de que lo que están haciendo, no obstante el dinero y el kilómetro de personas formadas para pasar a verte a tu oficina, y siendo que eres santero y está todo lleno ahí de cosas, a tu oficina, hay una sensación en lo profundo de vacío existencial. Por eso hay que orar mucho por ellos, porque Dios todavía puede, y lo ha logrado con la oración, convertir a estas personas. También es justo decir que hay un deseo verdaderamente de hacerle mal a las personas, de estafar, de engañar. Yo podría también agregar en este tema que hay personas que tampoco saben absolutamente nada. Se nubla la mente o la conciencia y no distinguen lo que es bueno o es malo, pero llenos de dinero o sintiéndose especiales porque antes de entrar al ocultismo, pues nadie les hacía caso, era un joven tal vez por ahí indiferente en su escuela, pero a través de Reiki, a través de muchas otras formas empezó a hacerse popular en su colegio, pues entonces empiezan a sentir importantes y supuestamente intentar llenar ese vacío que había en su corazón. También hay que mencionarlo, porque Alejandro, es desgarrador también platicar de esta parte en donde son torturados por el mismísimo Satanás. Los amenaza, les empieza a provocar un gran miedo, porque estos poderes que supuestamente tienen, no los pueden controlar absolutamente. Es decir, escapan a sus propias capacidades y ellos mismos sufren la consecuencia. Y es triste porque sufren mucho. Es decir, no encuentran una paz, una forma de saciar eso que hay en su corazón. Y es justo cuando algunos de ellos se han acercado finalmente a la iglesia. Te cuento el caso, esto es muy fuerte lo que voy a decir, nunca lo había dicho en televisión, pero un día me buscó un joven de no más de 28 años, y me dijo: Jaime, yo asistí a las misas negras, yo fui ministro satánico, yo me comí 24 corazones de seres humanos. Y te puedo decir, el dolor tan grande que sentí, no en el momento, extasiado, además con las drogas, confundido, la mente obscurecida por la acción diabólica, pero después viene eso que naturalmente Dios ha puesto en nuestros corazones, del sufrimiento ajeno. Yo no sé si él cometió estos homicidios, pero su corazón experimentó un vacío y una desolación, es la palabra, tan profundo que le hizo regresar a la fe. Estamos hablando de auténticos dramas también en estos ministros, psíquicos, brujos, hechiceros. Bueno, recientemente tuvimos el caso de un hombre, que será para otra oportunidad platicar, del peligro de la yoga, que
siendo famoso, teniendo incluso mujeres, gran fama, poder económico, salir en la televisión, acabó por encontrar que no tenía sentido su vida. Y fue con un sacerdote amigo nuestro a quien le entregó un libro de budismo y una daga. Pregúntame para qué era la daga. Es decir, meterte a la mente de una de estas personas es adentrarte, por tanto, a un mundo en el cual hay una dicotomía, ¿no?, entre la sensación de tener estas facultades o poderes psíquicos extranormales, de saciar parte de esa soledad, vacío existencial, y también una mente perturbada, totalmente negra, obscurecida, sin la gracia de Dios, en la cual el demonio genera un gran odio y un rechazo hacia todo lo santo, bello, bueno, bendito, lo sagrado. Podría seguir platicándote más de esto. Yo, en lo personal, que he conocido a estas personas, santeros, exbrujos, satánicos, te puedo decir que como nosotros necesitan experimentar la misericordia y el amor de Dios. Y acaba finalmente el Señor por imponerse cuando entra un rayito de luz en su mente y su conciencia. Por eso hay que seguir orando por ellos para que más y más jóvenes, adultos, acaben por finalmente aceptar, convertirse, rechazar a Satanás y sus obras, renunciar a todo ello y finalmente aceptar a Jesús, a nuestro Señor, como su Señor y su Salvador. Jaime, es muy interesante la descripción que nos haces de lo que está dentro de la mente y del corazón de las personas que se han dedicado a esto y que, gracias a Dios, se han alejado de esto y miran para atrás y miran el camino que han dejado y el camino que han abandonado. Sin embargo, nosotros seguimos teniendo muchas personas que ofrecen esto y cada vez más. Sí. Me da la impresión que Internet no nos ha ayudado en nada no. para detener esto, ¿no? Ahora se hacen consultas en Internet, llamadas telefónicas y consultas por llamadas telefónicas. No sé cómo alguien puede realmente conocerte, saber quién eres, saber tu futuro por el teléfono. Y en consecuencia, o es un charlatán o es una persona que tiene algunos poderes que no vienen de Dios, porque Dios no va a dar poderes para ir en contra de su propio plan. Eso es lo más importante. Sí. Jaime, me gustaría que explicaras a nuestros televidentes cómo es que muchas personas que incluso transmiten serenidad, que se ponen trajes blancos largos, ¿no? Y que sí. Transmiten esta paz de que están en control, y entonces el que viene a consultar les dice, esta persona no puede ser mala porque tiene tanta paz, tanta armonía, incluso la veo como radiante, como iluminando. Estos poderes deben venir de Dios. ¿Por qué no podemos decir que estos poderes vienen de Dios? ¿Por qué no podríamos decir, bueno, Dios le dio estos poderes para que pueda adivinar mi futuro, para que pueda conocer qué es lo que me va a pasar, para que pueda hacerme una limpia de algunas maldiciones que me puedan haber echado? ¿Por qué no? Se puede explicar de diversos modos. Aquí yo acudo a la fe, a lo que es el magisterio y lo que el Señor Jesús nos enseña en su palabra. El Señor dice, quien no está conmigo está contra mí. Quien no recoge desparrama. No todo aquel que dice Señor, Señor se salvará, sino todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El que me ama cumplirá mi palabra. Para Dios nada hay imposible. Sin mí no podéis hacer nada. He dado tal vez algunos fragmentos del Evangelio, pero dicho de otro modo, solo Dios nuestro Señor puede dar el remedio real, auténtico, profundo a las enfermedades psíquicas, anímicas, corporales. Cuando una de estas personas que dice tener estas facultades en el mundo del ocultismo, le preguntas cómo va su vida de gracia, si va al templo, si acude cada 8 días al menos a la Santa Eucaristía, a la misa, te va a decir que no. Te va a decir que odia al Papa, que a lo mejor sí cree en la Virgen de Guadalupe, porque todo el mundo cree en la Virgencita, ¿verdad? Y como que, bueno, es un pretexto también para engañar. Pero tú empiezas a indagar un poco más cómo es su estilo de vida, cómo vive su fe,
y encuentras, pero de inmediato, que es un embustero o que simple y sencillamente está engañado creyendo que eso viene de Dios. Yo me he encontrado también en este campo y he platicado con algunas de estas personas y te admiten, te reconocen que esas facultades las recibieron al nacer, pero que no necesitan de Dios para tal efecto. Recordemos que en Hechos de los Apóstoles, los discípulos de Jesús curaban imponiendo las manos y expulsaban a los demonios en nombre de nuestro Señor Jesucristo, no en nombre de un gurú, de un yogi, de un ministro de este tipo, chamán, brujo, santero. No. Entonces la gente debe tener muy claro cómo vive su fe, más allá de las imágenes y si tiene veladoras, cómo vive su fe, cree en Dios, respeta a la iglesia, acude al sacramento de la confesión. De inmediato se nota o se encuentra la respuesta respecto al engaño que estos hombres o mujeres tienen. Es decir, el repudio, el alejamiento a la gracia de Dios. Es muy fácil descubrirlo, de verdad. O incluso hay otros trucos que me los reservo para que no les demos elementos a quienes tal vez están en este campo. Cómo trampear, ¿no? Para que no sepan la forma, para que no aprendan cómo hacer trampa. Así es, exacto. Y que pues se les descubre en infraganti, ¿verdad? Y bueno, yo les pregunto a nuestros amigos si ese brujo o bruja blanca, famosa, como sea, le han visto en las misas, acude con frecuencia, se confiesa, comulga. Bueno, ahí es donde empiezas a darte cuenta que no puede convivir al mismo tiempo el bien y el mal, el pecado y la santidad. Tarde o temprano se descubre. Y también hay que pedir al Espíritu Santo para que nos ilumine. Este es otro y el más importante para nosotros. He tenido el gusto de conocer a religiosas que tal vez no han tenido muchos estudios o grandes investigaciones, pero oran al Señor y les hace discernir y separar lo que es el mal del bien, la verdad de la mentira. Y Jaime, ¿qué dirías tú? Tú nos has contado un poco de las terribles consecuencias de las personas que acuden a este tipo de recursos ocultistas y en última instancia satánicos, porque ya nos has evidenciado la fuente Sí. de estos poderes y de estas prácticas. Hay personas que dicen, no, yo solamente lo voy a hacer por una sola vez, pero no estoy inventando la situación. Yo lo he escuchado en una ocasión de una señora que era una líder de una comunidad católica. O sea, otras personas católicas dependían de ella y ella en una ocasión, para saber cuál era el destino de su hija menor, decidió ir donde un adivino y dijo, lo voy a hacer por una sola vez, ¿no? Y estoy dispuesto incluso después de ir donde esta persona a confesarme, ¿no? ¿Ves la contradicción? Es decir, existe la conciencia de que se está acudiendo a algo que es maligno porque está diciendo, lo voy a hacer por una sola vez y después voy a confesarme. A estas personas que creen que pueden recurrir a estos poderes oscuros en una sola ocasión o como una excepción o como una... ¿Qué les recomiendas? Bueno, en base a toda la experiencia que has acumulado, ¿no? En efecto, no hacerlo ni una sola vez, porque uno no puede saber si es la última. Ejemplo concreto, una chica juega la ouija en su casa, la tabla maldita de su mamá. Invita a sus amigas a jugar la tabla. Una sola vez, Alejandro. Ella no juega la tabla, se queda en la puerta, y esto me lo platicó un sacerdote, se queda en la puerta cuidando a sus amigas, bueno, de que venga mamá y se moleste por jugar esto que estaba prohibido. Juegan y cuenta al sacerdote que sale un espíritu maligno de la tabla y posee a la chica. Y posesa, la jovencita se arroja por la ventana. Una sola vez. El sacerdote no alcanzó a llegar porque, pues, por supuesto, la mamá llega a la escena, se encuentra el cuadro de este juego, llama al sacerdote y cuando va al camino él en su auto a visitar la casa y orar por la chica, llega tarde porque la joven se había suicidado motivada por este espíritu inmundo. Este es un ejemplo, sé que muy, muy fuerte, pero con esto quiero decir que no sabemos si el día de mañana vamos a seguir viviendo.
No sabemos si vamos a tener oportunidad de confesarnos de ese pecado que abre las fauces del infierno a muchas personas. También es justo decirlo, hay gente que puede hacerlo, es decir, lo hace sin saber que está mal. Y en su infinita misericordia, tal vez no ha sufrido parte de este asedio demoníaco. Hay personas, no obstante, que lo han hecho y han jugado. No se puede tener un pie aquí y allá. Así como en un deporte no le puedes ir a un equipo ni al otro al mismo tiempo, para tratar de entender un poco esta analogía, pues en los terrenos de Dios y en los terrenos del maligno no podemos estar con un pie. Sabemos lo que el Señor dijo respecto a los tibios, ¿verdad? Efectivamente, que los vomitará de su boca. Y ¿qué reflexión le harías entonces para aquellos que han acudido a esto y dicen, mira, yo creo que Alejandro y que Jaime están exagerando Sí. porque yo fui, me adivinaron y no me pasó nada al final, porque yo voy donde una bruja blanca que solamente hace el business, digamos, el negocio, me adivina, me da un poco sobre qué cosa va a pasar en mi futuro, me da recomendaciones de vida y me funciona como entre adivina y coach, ¿no? O sea, haciéndome un poco de coaching. Y eso no tiene nada de malo, yo no he experimentado, a mí nadie me tortura en las noches, no pasa absolutamente nada. No. Bueno, pasará tarde o temprano. Los exorcistas, de quienes hemos aprendido mucho, con quienes colaboramos en la Arquidiócesis Primada de México y en el Arzobispado de Tlalnepantla, de donde tu servidor proviene, saben que tarde o temprano se dan las manifestaciones. Pero no solamente puede ser en la persona de quien abrió estas puertas, se pueden dar en los hijos. Y la palabra de Dios nos dice que hasta la tercera o cuarta generación, Alejandro. Entonces probablemente a lo mejor no me ocurrió en vida ver este tipo de manifestaciones o asedio demoníaco, infestaciones diabólicas, obsesiones, compulsiones, tal vez no ocurrió, pero mis hijos o mi descendencia tal vez en un futuro sí. Entonces, si amamos a nuestra familia realmente, si la queremos, sepamos muy bien, el demonio es el lobo que solo viene a robar y a matar. Así lo describe nuestro Señor Jesucristo. O el perro rabioso, que también, del cual habla San Pedro, y que retoma San Agustín. Y no viene en son de paz y no se puede negociar. Aunque yo diga, ya lo dejé, ya me retiré, si no se acude al sacramento de la confesión, renunciando al demonio y a sus obras, y se acepta la vida de gracia a través de los medios que la Iglesia ha dispuesto para nosotros, el demonio va a seguir mordiendo tu brazo, tu cuello, te van a dar el sujeto. No está de vacaciones, está trabajando, está buscando a quien devorar. Es la advertencia que yo les haría. No jueguen, no se arriesguen. Es uno de los riesgos más grandes que pueda haber en vida, en esta vida y en la vida eterna. Además, con una ganancia práctica bien magra, es bien poca cosa, porque en el fondo hay una angustia psicológica que tiene el hombre que usualmente no tiene un origen sano, que es el de tratar de conocer el futuro, tratar de conocer si le puede ir bien, qué cosa puede hacer para que le vaya bien, qué pócima, qué sortilegio puede hacer para que le vaya bien y para que le vaya mejor. Y cree que hay fuerzas que van a darle un futuro mejor que el que Dios le tiene planeado, cuando Dios es el que más nos ama y el que mejor desea para nosotros. Así Entonces, comprender desde el principio que ya pensar en recurrir a estas cosas es un error que atenta directamente contra Dios y contra la confianza en el amor de la providencia de Dios, ¿no? Y nos estamos privando de muchas gracias y bendiciones que Dios tiene para sus hijos. La auténtica paz que Dios da, el amor, el sentirse amados. Esto es lo que acaba finalmente, bendito Dios, por persuadir o convencer a estos ministros del ocultismo. Cuando encuentran el amor de Dios, Alejandro, no lo cambian por nada. Están fascinados. Bueno, pues he de decirte que algunos de ellos colaboran con nosotros en el Cisne, o nos pasan información, nos dan algún documento, o están orando por nosotros. Y dan gracias a Dios, en efecto, de haber descubierto la verdad. Mira,
algunos de ellos, como hace el ocultismo, derraman su sangre para obtener algún bien. Fíjate nada más a qué grado ya se llega, de un favor, de obtener un beneficio, poder, dinero, mujeres, toda clase de lo que ofrece el mundo de hoy. Derramar su sangre sobre la efigie de la mal llamada Santa Muerte, esta figura idolátrica que es totalmente satánica. Así es, así es. Jóvenes que van a cementerios y derraman su sangre sobre, es decir, en una tumba, en la oscuridad, con otros compañeros, se cortan un poco y luego beben la sangre entre ellos para adherirse a una secta vampírica. ¿Qué te platico de algunos otros rituales, como en la santería, donde el chamán, en trance posesivo, totalmente fuera de sí, rompe el cuello de una gallina, absorbe la sangre y luego la escupe sobre todos los que forman el círculo de fuego? Peligrosa advertencia bíblica del Señor. O aquellos que creen que no tiene problema, que en un concierto de rock reciben la sangre que es derramada por un animal, gato negro, gallina negra, que el rockstar, el cantante, degolló ahí para que les cayera. Todas esas son consagraciones a Satanás, automáticas. Es que la sangre es vida. Y es interesante ver cómo el demonio hace el juego, ¿verdad? Jesús derramó su sangre por ti, por mí, por todos, para salvarnos, redimirnos. Como el demonio no puede hacer eso, entonces pide que tú derrames su sangre por él. Fíjate el intercambio para darte supuestamente un bien temporal, pero con el riesgo que todo esto, pues de lo que hemos platicado hoy, pues implica. La sangre, por favor, o sea, de verdad, tiene un significado especial. Y el Cordero Pascual. Y por eso la derramó, efectivamente. Y mira, Jaime, yo te pido entonces que nosotros podamos conversar mucho más de estas cosas y de las consecuencias de la nueva era en programas adicionales. Te agradezco muchísimo por esta aclaración, que espero que tenga mucho fruto en nuestros hermanos de fe que están siguiendo estas advertencias a través de EWTN y de Radio Católica Mundial. Gracias por habernos acompañado, hermanas y hermanos. Este ha sido Cara a Cara. Hasta la próxima. Dios los bendiga.